Hola, soy Margarita Romano y este es otro programa de la consulta guiada. Hoy vamos a hablar otra vez, por suerte, con la licenciada Cecilia Bagliani. Vamos a hablar sobre límites y crianza. Espero que les guste. Hola, soy Margarita Romano y este es otro programa de la consulta guiada. Hoy estamos nuevamente con la licenciada Cecilia Bagliani. ¿Cómo estás, Cecilia? Bien, muy bien. Bueno, hoy la otra vez nos hablaste de embarazo, ahora vamos a hablar de crianza, que es lo que viene después del embarazo. Y como hablábamos antes, hay varios tipos de crianza, o sea, una crianza tradicional y otra nueva. Contanos un poco. Bueno, yo creo que a lo largo, digamos, de la historia han ido cambiando también los lugares en relación al niño, ¿no? Dentro de una familia. Bueno, podemos hablar que tradicionalmente el niño era, digamos, era como una relación más adultocéntrica, donde todo pasaba por el adulto, lo que decía el adulto, lo que decidía el adulto, ¿no? Inclusive niños que por ahí no comían con los adultos y esta diferencia, ¿no? O el niño no participaba de charlas o de decisiones tal vez que podía participar, había, digamos, otro tipo de mirada en relación O sea, el niño escuchaba y acataba, no era una participación y la relación era más distante. También estamos hablando hace mucho tiempo atrás, pero el niño a veces se refería como al padre o tutor como señor, ¿no es cierto? Exactamente, o también se veía como, digamos, más como un objeto de cuidado y de, como tal cual, como de sumisión, ¿no? Claro. Estamos hablando también de muchos años, pero bueno, esto fue real y también esto llevó a, de repente, a los castigos, a penitencias totalmente, digamos, bueno, crueles, a la crueldad y a la violencia. Podés escuchar a personas de más de 70 años que vivían en el campo, por ejemplo, que lo castigaban arrodillándose en maíz, en los granos de maíz o cosas por el estilo. Exacto. Y también tiene que ver de dónde eran, ¿no? Porque también es un contexto social distinto. Exactamente. Y tampoco había, digamos, una ley que ampare como ahora los derechos de los niños, de las niñas, ¿no? La mirada inclusive de los profesionales en su momento, del médico, del aseño, de la escuela, ¿no? También era otra en relación al niño. Entonces esto a veces hasta se avalaba, ¿no? Claro, por parte estaba de bien. las instituciones, tal cual. ¿Y eso fue cambiando a partir de cuándo? O sea, ¿en qué momento empieza a cambiar esa relación? Bueno, yo creo que a partir justamente de que se empezaron a hablar de derechos, se empezó, digamos, también a, bueno, como a democratizar un poco esto de la infancia y empezar a dar cuenta que el niño es un sujeto, ¿no? Bueno, muchos estudios, la psicología también empezó a indagar, a explorar en relación también a los vínculos, ¿no? Donde antes no había lugar para trabajar esto del vínculo temprano, por ejemplo, o los vínculos familiares. Bueno, todo esto fue empezando como a pensarse en relación a un sujeto de derechos, un sujeto que puede, que tiene palabra, que se expresa, que se comunica, que tiene que tener un lugar, que tiene que tener derecho a jugar. Empieza a conformarse lo que en realidad sería una familia, o sea, como relación afectiva. Exactamente. Sí, o lo que se ve como, tal vez antes se creía que eso era afectivo, ¿no? Claro. Hoy en día, digo, lo que se ve como una relación amorosa, tierna y cuidada, tiene que ver con otras cosas totalmente distintas a lo que se consideraba antes, ¿no? Y ahí empieza también la idea del respeto por la infancia, el respeto por la persona, desde la panza, ¿no? Desde ser bebé a ser nombrado también, a que tenga una identidad, a que tenga un lugar en esa familia, ¿no? Y bueno, y el cuidado en sí, en general, ¿no? No ahí solamente el médico, o sea, no solamente el de salud física, sino también de la salud emocional, salud mental, o sea, empieza a cambiarse
ese concepto. Ese concepto hoy se llama, si no me equivoco, crianza respetuosa. Sí, sí. En realidad hoy creo que se habla justamente de una crianza, digamos, con mejor mirada y mejor, no sé, vinculación. desde los cuidados, desde el vínculo, tal cual. La crianza respetuosa creo que también tuvo sus bemoles, ¿no? Ajá. Tuvo sus momentos y que todavía lo sigue teniendo. Porque tal vez se considera la crianza respetuosa a respetar lo que el niño dice, ¿no? Que no y es que el así. derecho lo tiene el niño, no Claro. solamente. Y ahí estamos medio como en una etapa media compleja. ¿Por qué? Porque de la etapa adultocéntrica hemos pasado también a una etapa niñocéntrica, ¿no? Donde es el niño el que mueve, ¿no? Como lleva por... Claro, quiero esto y hay que hacerle caso, o sea, y demandante también. Exacto, se habla del niño como déspota, ¿no? Entre comillas, sí. ¿no? Como, bueno, yo tengo... Bueno, pasa, no pasa en todas las familias, pero pasa donde el niño o el adolescente decide qué se come, dónde se come, a qué hora se come, etcétera. Exactamente, entonces ahí medio como que se empieza a confundir. ¿Por qué? Porque no es que el niño no puede decidir de repente, no sé, qué fideos le gustan más el día de mañana, o el color de la taza que quiere, o bueno, esta remera o la otra, digo, puede, pero no tiene que decidir sobre el tipo de alimentación, los horarios dentro de casa, las rutinas, a dónde vamos a viajar, si viajamos, o qué tipo de... digamos de vínculos, porque de repente los vínculos también muchas veces puede ser que no sean vínculos positivos para el niño, claro, para el adolescente. La sobreprotección, por ejemplo. La sobreprotección es, digamos, parte de un vínculo que hay que revisarlo, ¿no? Claramente. Ahí también estamos más mirando del lado, bueno, eso ahora generalizamos, ¿no? Pero tiene que ver cada situación con cada caso, pero muchas veces el proteger al niño, por ejemplo, de que no se enoje, claro, de que no de repente no pase por alguna situación de conflicto, no se frustre, ¿no? Y estar todo el tiempo pensando de que el niño no puede tener límites o no puede y tiene que hacer todo lo que él quiere, esa es una manera de medio compleja. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa, ya volvemos con la consulta guiada y seguimos hablando de límites. Dale. Bueno, seguimos hablando con Cecilia y como habíamos quedado vamos a hablar de límites. ¿Qué son los límites? Bueno, los límites primero no hay que tenerles miedo, ¿no? Porque el límite justamente de lo que habla es de cuidado, es de, digamos, de guía, ¿no? De ir como acompañando en el camino y dándoles también a los niños y a las niñas la idea de qué es una norma, de qué es una, digamos, que tiene que ver también con ciertas leyes, ¿no? Una luz roja, yo a veces digo, bueno, la luz roja te dice no cruces, la verde te dice, o sea, como que un límite es de explicarle que siempre que hay un límite, que la luz roja es un límite, por ejemplo, y que así hay límites para todo, digamos. Sí, y que justamente de repente esa contención o ese hasta acá, ¿no? Sí. Ayuda también a estar como de alguna manera, digamos, no confunde al niño el límite, claro, sino todo lo contrario, ¿no? Esto que hablábamos hoy, de repente que el niño pueda decidir y elegir todo lo que él quiere, ¿no? Eso sí puede confundir porque, bueno, tengo todo esto para elegir y en realidad no sé qué es lo mejor para mí, ¿no? Los que saben qué es lo mejor para mí, supuestamente, es mamá, papá, los adultos que me acompañan, ¿no? O los que de repente yo voy confiando. Entonces, el límite es eso, es cuidado, es protección y es un marco que le vamos dando desde el nacimiento en adelante. Una contención también podría decirse. Una contención, tal cual. Y
como guía, como adultos, es muy importante que lo vayamos, yo digo que es algo que no lo dejamos de ver nunca, ¿no? Claro. Porque primero que tenemos que empezar a pensar sobre nosotros mismos cómo fue en relación a los límites, Claro, ¿no? cómo fuimos nosotros con los límites. Y eso influye muchísimo en la vida adulta, pero ¿cómo empezamos con los límites? En un berrinche, por ejemplo. ¿Qué pasa? Estás en un negocio y el nene quiere que vos le compres ese juguete y vos ese juguete no se lo podés comprar o no se lo querés comprar. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos en ese momento tan difícil para las mamás? Exacto. Sí, yo considero también que la maduración, digamos, y el aprendizaje de qué es lo que mamá me quiere contar, qué es lo que papá me quiere contar, lleva tiempo, ¿no? Es como una semillita que se va plantando y que no es que porque se lo digo 10 veces el niño ya tiene que aprender, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la coherencia de qué cosas por ahí sabemos que a un niño le hace bien y qué cosas yo sé que si lo llevo a un supermercado a tal hora y está lleno de cosas, por ejemplo un nene de 2, 3 años, ¿no? Y yo estoy apurada y no tengo tiempo para, bueno, y tratar en ese caso de o no llevarlo o llevarlo en otro horario o ver la manera de, ¿no? Entonces digo, y por otro lado, esa va a ser una construcción, ¿no? Va a ir de a poco el niño entendiendo de que, bueno, al principio quiere todo, quiere tocar todo, ¿no? Y después de a poco va a ir como introyectando, ¿no? Como es una Introspección. Tal cual, algo que lo tiene que ir madurando, ¿no? Entonces, bueno, por eso tanta paciencia que tenemos que tener en esos años, ¿no? Y que, bueno, saber que un berrinche es producto de un enojo, por ejemplo, ¿no? De una emoción. El niño se enoja o la niña se enoja porque mamá, no sé, estaba en el carrito, yo me quiero bajar y mamá me vuelve a poner en el carrito porque está comprando algo y no quiere que yo me baje de ahí. Bien. El niño lo que quiere es bajarse, quiere tocar, quiere llegar hasta donde está, ¿no? Bueno, esa situación lo va a enojar, seguramente. Sí. Y ese enojo, algo le va a pasar con ese enojo. O sea, alguna manifestación va a tener. ¿Va a gritar o va a tirar algo? Va a gritar, va a tirar algo, va a patalear, se va a tirar al piso, va a querer pegar, va a tirar el pelo, digamos. Va a ser un montón de manifestaciones producto de esa emoción. Bien, en ese momento, intentar calmar. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer de alguna manera, porque lo que no puede en ese momento el niño es aliviar, ¿sí? Ya está, ya llegó a su punto límite, ¿no? Sí. Está enfurecido, está rojo, está, digamos, pasando por una mala situación porque a ningún niño le gusta, a un adulto tampoco, pero a los niños no les gusta estar en esa situación y mucho menos que se genere toda una tensión alrededor, porque bueno, la mamá tampoco la pasa bien, claramente. Entonces, en ese momento, intentar calmar. Bueno, si hay que sacarlo afuera, si hay que abrazarlo, si hay que respirar juntos, si hay que decir, bueno, esto ahora no lo puedo comprar, me voy, doy una vueltita y después veo. Pero el gritarle calmate seguro que no sirve, porque a veces pasa, calmate. Sí, desde ahí es donde tenemos que empezar a pensarnos como adultos, donde si el adulto sube la tensión, el niño sube la tensión y es una explosión, digamos, que no sirve para nada, ¿no? Entonces, cuando un niño sube la tensión, lo que tenemos que nosotros es respirar profundo, porque a veces también estamos tensionados. Totalmente. Pero también entender, digamos, que el que tiene que madurar y el que tiene que aprender a transitar esa emoción es el niño. A veces los adultos también tienen que aprender, ¿no? Por eso tan importante, bueno, nada, poder tener espacios o lugares con amigos, con lo que cada uno tenga para aprender sobre esto también, ¿no? Porque bueno, es un desarrollo personal. Charlar con otras mamás, exacto, un profesional, si uno siente realmente que, bueno, pero digo, en esos momentos son donde tenemos que poder pararnos en el lugar del adulto, ¿sí? Y dar cuenta que no nos está haciendo nada a propósito, no nos está haciendo la vida imposible, ¿no? Que sí podemos estar nerviosos, podemos estar tal vez intranquilos y que a veces se nos va, ¿no? Se nos va un grito, se nos va. Sí. Pero de ahí a llegar a escalar, ¿no? Y empezar a decir cosas feas o insultar al niño, la crueldad, ¿no? Claro, o sea, pegarle, agarrarlo de la oreja y me voy para afuera, o bueno, un montón de otras cuestiones que siguen sucediendo a raíz de eso. Entonces ahí es cuando
uno tiene que poder decir, esto tengo que de alguna manera aprender a calmar, ¿no? O sea, bueno, ahí hablamos cómo hacer ante un berrinche. Ahora vamos a hacer una pausa, ya volvemos y seguimos. Quiero saber qué pasa cuando cedemos ante esos berrinches, o sea, cuando no ponemos los límites. Bien. Ya volvemos. Seguimos en la consulta guiada charlando con Cecilia sobre los berrinches. Hablamos recién cómo frenar los berrinches. Ahora, ¿qué pasa si no frenamos los berrinches y dejamos que ese berrinche continúa o le damos el gusto? No sé, quería una caja de cereal, un osito, se lo dimos como para callarlo. ¿Qué pasa con esa conducta después? Bueno, esto es lo que generalmente nos pasa, ¿no? Que a veces nos ganan los niños, ¿no? Porque el grito o la expresión o bueno, la insistencia, ¿no? Los papás cansados o bueno, situaciones así, esto pasa generalmente, pero lo que tiene que empezar a pasar cada vez más es que algo que yo tengo claro que le va a hacer bien a mi hijo o mi hija, como por ejemplo que es importante comer sano, entonces que el caramelito antes de comer mejor no, porque le va a dejar, le va a quitar el hambre y no va a comer realmente lo que tiene que comer, por ejemplo, que esto tenga cada vez más claridad y sea algo que se sostenga, ¿no? en el tiempo. Entonces, sostener el berrinche es lo más difícil, esto es digamos con seguridad, pero es algo que una vez que calma, no en ese momento, una vez que calma, se puede hablar del por qué no te dejo comer el caramelo ahora, por qué pretendo que vos después vayas a comer la comida que tenés que comer, pero es importante sostenerlo, ¿sí? No darle el caramelo. Claro. Al primer llanto, ¿no? Digo, porque esto lo que va generando es un diálogo, es una comunicación y es un vínculo. Entonces, si yo observo que mamá o papá cada vez que, o la abuela, no sé, cada vez que hago un berrinche, listo, ya está, ceden y me lo dan, esto cada vez va a ir creciendo, ¿no? Y se va a ir, se va a dificultar, o sea, cada vez se dificulta más, o sea, cada vez se dificulta más y la verdad es que hay que confiar, o sea, los niños pueden aprender a frustrarse y a decir, bueno, esto no, por acá no. Pueden aprender a tener control de ciertas cosas, o sea, no es que, listo, ya está, me tomó el tiempo, ¿no? Claro. Ni hablar con la tecnología, ni hablar con un montón de otras cuestiones, pero creo que hay que aprender a eso, a sostenerlo, bueno, si yo estoy seguro, estoy segura que esto le va a hacer bien, lo sostengo, sostener el berrinche, calmarlo, después hablar. No, la perorata a los chicos no les sirve en el momento en el que están enojados o que están en el berrinche. No sirve. Es mejor después darse un tiempo, a veces cuando se están bañando, a veces cuando estamos en el auto. Bueno, ¿viste lo que pasó? Se calmó. Cuando hay un momento para hablar, para que sé que me está escuchando y que lo puedo ir hablando. Eso para los niños y para los adolescentes también, ¿no? Sí. Pero bueno, no es bueno que no tengan límites, no es bueno ceder todo el tiempo. Los no es seguridad, porque cuando estamos aplicando un no, cuando estamos en el supermercado que quiere un caramelo o algún capricho, como se dice, también es un no ante la seguridad de cosas que pueden ser no te acerques a la pileta, o sea, cosas que tienen que ver con un peligro físico. O sea, tenemos que poner el no y aprender el no con todas las cosas, porque a veces tiene que ver con una salud o con accidentes o totalmente. Lo que sea. O sea, hay algunos límites que son infranqueables, o sea, claro. Si yo estoy caminando por la mitad de cuadra, no sé, cuando estoy por cruzar la calle con mi hijo y mi hijo quiere salir corriendo y no, la verdad es que ahí hay que agarrarlo de la mano y llevarlo, ¿no? Le guste o no le guste. Le guste o no le guste, ahí no me puedo poner a explicarle que la crianza es respetuosa, no, a ver, ahí es la seguridad del niño, lo mismo que cuando le está por pasar algo realmente. Después hay otros momentos donde sí se puede pensar en esto de te quiero ir explicando, te quiero ir, no, esto te quiero contar por qué no. ¿No? Entonces, bueno, mira, esto es lo que vos querés,
pero yo te voy a llevar por otro, vamos a ir por otro lado, ¿no? O de repente empezar antes. Anticiparse. Anticiparse, tal cual. Porque a veces es tarde ya cuando queremos... Sí. Bueno, eso hay que remarlo, mucho más difícil, ¿no? Es mucho más difícil. Y por otro lado, el no desde un lugar imperativo y desde un grito, no siempre es seguridad de que el niño entienda eso. A veces eso asusta más, a veces no aprenden desde ese lugar, sino que van a aprender cuando de repente son chiquitos y bueno, va mamá, va papá, lo agarra, se está por, no sé, va por la pileta. En lugar de decirle, no, bueno, voy, lo agarro, Vení, me lo llevo. ¿por qué no venís para acá? Por acá no. Digo, hay algunas situaciones donde tenemos que empezar mucho antes y situaciones que tenemos que empezar a mirar, no esperando a que se caiga para que aprenda, no esperando a que se queme para que aprenda, a que agarre eso de vidrio para... No, hay que anticiparse, los adultos tenemos que anticiparse, para eso estamos, para cuidarlos. Entonces, si son niños chiquitos, hay cuestiones que las tenemos que cuidar, no sé, nosotros. Que no haya vidrio, nosotros, tal cual, que no haya vidrio, que no haya lavandina, que no haya cuchillos, que no haya cosas al alcance, porque ellos, esto de la semillita, tienen que ir aprendiendo de a poco que eso es nocivo. Aparte ellos están en los primeros años son de un aprendizaje que va rapidísimo, entonces ellos curiosean todo, o sea, ellos quieren ver todo. No saben si es lavandina o perfume. Exacto, y quieren tocar todo lo que toca el adulto. Y quieren estar en los lugares donde está el adulto, entonces están en la cocina con el teléfono, quieren agarrar el control remoto, quieren agarrar las llaves, quieren cocinar, quieren agarrar la escoba. Y uno ahí realmente pierde la paciencia porque no estás sin tiempo, estás sin ganas pero bueno, hay que entender, hay que leer, hay que informarse sobre cada etapa en la que está cada niño. Pero eso, o sea, es como decir, también... Cada chico todos los chicos tienen distintas etapas y hay etapas en donde pueden hacer cosas y no pueden hacer cosas, porque también a lo que me refiero, por ejemplo, a levantar la mesa, o sea, hay un límite donde vos, si tiene 2 años no va a levantar la mesa, pero si tiene 5, sí puedes llevar el plato a la cocina. Y eso también habla de que no limitarlos todo el tiempo, o sea que no es el mismo un límite cuando tiene 3 años que cuando tiene 5 que cuando tiene 10. O sea, los límites van variando según la edad y las posibilidades, porque también eso es un crecimiento. Si Exactamente. Si tiene 15 años y yo no lo dejo hacer nada de eso, o yo hago por él lo que tiene que hacer, tampoco está bueno. Tal cual. Pero si tiene 15 años y no quiere levantar la mesa o no se quiere... Bueno, es una etapa X que le está pasando pero también puede ser que no hubo un sostén de ese límite, de esa rutina, ¿no? También es importante considerar las rutinas desde chiquititos, ¿no? No porque el niño de 2 años tiene que levantar la mesa y lavar los platos, sino porque hay un mensaje que ya se le puede ir dando, que en esta casa es importante que todos colaboremos, que en esta casa no es más importante el niño porque es niño. Bueno, el adulto también puede enseñarle al niño que es importante ayudar, ¿no? O sea, entonces depende también el concepto y el criterio de cada familia, pero sí me parece que en esto es importante empezar desde antes, ¿no? Como, bueno, de a poquito voy plantando esa semillita. Exacto, un camino. Bueno, nos abriste al tema de la adolescencia, pero ya no nos queda programa por hoy. Vamos a tener que terminar ahora. Pero podemos hacer otro programa más sobre adolescencias y límites. Así que la próxima vez, si podemos, hablamos de eso, ¿te parece? Dale, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a Cecilia. Este es otro programa de la consulta guiada. Espero que les haya gustado mucho.